Gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer cómo hacer una puerta que dos tipos de puertas, una que se abre y se cambia la posición, bueno, no la posición, nomás se desaparece la puerta original, y que es la básica. Vamos a darle a jugar para que vean cómo funciona cada una de las puertas. Bueno, pues la primera puerta funciona de esta manera. Esta puerta nomás le das un clic a esta y se hace transparente y puedes pasarla. La segunda puerta es una puerta que es un poquito, no es tan difícil, pero cuesta escribirla. Esta es la puerta normalita, parece todo normal, pero le das clic, se desaparece y aparece que otra puerta que es la que la reemplazó. Y cuando pasan 5 segundos en las dos, se vuelven a su estado original. Estas son cómo funcionan cada una de las puertas. Aquí hice una pequeña construcción para demostrarlo. Ahora vamos a ir al script del open de esta manija de la puerta normal. El script se trata de esto. Primero vamos a detectar nuestro detector, el key detector, y después vamos a detectar la puerta que vamos a abrir. Ahora vamos a usar el mouse click. Yo pensaba antes que era el mouse botón un clic, pensaba que la misma función para todas, pero es diferente en los bloques. Así que vamos a usar esta función y primero vamos a, cuando dé clic al botón, cuando dé clic a la parte, vamos a cambiar la transparencia de la puerta a 0.5. Significa que se va a hacer como medio visible y medio no transparente. También vamos a desactivar el Cancolite para que podamos atravesarla, hacer como que es una puerta y pues que ya le demos clic y podemos pasar. Después de 5 segundos de que haya ejecutado esa función, vamos a volver a poner la puerta en la transparencia 0, como que ya pasó, ya se cerró, y el Cancolite lo vamos a poner otra vez a true para que ya se pueda pasar. Es la función de la primera puerta. La segunda puerta tiene dos manijas, porque vamos a detectar la manija cuando ya está abierta. Esta es la manija de abierta y esta es la manija de cerrada. Este es un poquito más complicado, tenemos que detectar más cosas. Tenemos que detectar primero la puerta, el primer detector, después la puerta principal, nuestra puerta de acá. Después tenemos que detectar la puerta que se va a abrir, la puerta del estado abierto. Después la manija, esta manija, y después la manija, primero la manija que está cerrada y después la manija que está abierta, que es esta que está acá, esta que está acá, perdón, esta que está acá. Para detectar esas 4 variables. Ahora vamos a primero hacer la función del detector, que es de que haga un mouse click button, mouse click, y vamos a primero poner la transparencia a 1 porque va a desaparecer. Después vamos a poner el Cancolite a false para que no se pueda pasar, y vamos a activar ahora la segunda puerta. Vamos a ponerle la transparencia de la segunda puerta a 0 para que se vea, y al Cancolite a true. Vamos a ponerlo a true para que se pueda chocar con ella. Ya también se desactiva el Cancolite acá. Y vamos con primero el Cancolite de nuestro Open 2 se va a desactivar porque ya no está. Y la transferencia del Open de acá se va a hacer 1 para ser invisible. Y el Open 2 solamente se va a hacer. Eso me di cuenta que se puede quitar esto porque ya está falso de por sí. Y esto nomás cargamos las transparencias. Y esto va a ser 0. Porque ya está visible. Ahora vamos a lo visible porque ya ha sido clic. Igualmente, para los segundos esto lo podemos modificar. Vamos a volver a todo su estado original. Es lo mismo, es el mismo script, nomás que se invierten los valores. En vez de esto ser 1 se hace 0, en vez de ser false se hace true, en vez de ser de 0 se hace 1, esto en vez de ser false se hace true, perdón, se hace false, estaba true y false. Después esto se hace a 0 y esto a 1. Se invierten los valores literalmente. Y eso sería todo el script de la puerta. Pues nomás lo único que quedaría es probarlo. Seguimos acá y vamos a las puertas. Vemos que
si damos clic a este, desaparece y se abre otra puerta. Y cuando pasan 5 segundos, vuelve a estar normal. Es como que se abre. Esa es la básica. Y ahí está. Se hace transparente y después ya no podemos pasar y todo esto. Y pues esos serán todos. Y en la descripción les dejaré los scripts de los... ¿Cómo se llama? Los scripts de las dos puertas, de la puerta básica y la puerta intermedia. Porque no es avanzada. La avanzada es de que ya se tenga como una animación. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, sería eso todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. También voy a dejar el link de este juego. Voy a hacerlo ahorita, me estoy grabando, está público. Pero cuando ya este video ya sea publicado, el juego está público para que ustedes lo vean y vean todo lo que se ha avanzado. Obviamente esto de la puerta ya, bueno, esto de la UI lo avancé, pero todavía no se puede, no es comprable. Y esto también está. Esto ya saben, si ven los videos pues pueden saber cómo desbloquear esta UI, que es el video anterior. Y bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo por el video de hoy y hasta la próxima.